Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Motivarte. En este episodio entrevistamos a Fernando Cervantes Terríquez. Él es un compositor originario de Tonaya, Jalisco. Hablamos un poco de sus primeros acercamientos a la música, su proceso creativo y sus proyectos futuros. Y sin más que agregar por ahora, empecemos con la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. En esta ocasión estoy con Fernando Cervantes Terríquez. Muchas gracias, Fer, por permitirme grabar aquí en tu casa y pues por aceptar también esta entrevista, ¿no? No sé si quieras presentarte para la gente que no te conozca. Sí, pues primeramente te agradezco yo a ti. Nunca había tenido la oportunidad ni tampoco la invitación de que alguien quisiera saber un poquito de lo que artísticamente me dedico. Pues me presento, soy Luis Fernando Cervantes Terríquez. Yo pues soy originario de aquí de Tonaya y en cuestión de profesión pues estudié una ingeniería en teleinformática. Ya más adelante vemos por qué el estudio de esta ingeniería y no precisamente lo de música, pero me gusta mucho lo del arte, me gustan mucho las actividades artísticas, tanto apreciarlas como tratar de experimentarlas en la creación. Y bueno, pues digamos que a grandes rasgos esa es mi presentación. Soy de profesión ingeniero, pero con el alma soy músico. Sí, muy bien. Completamente. Ajá. Vamos a empezar con la pregunta de cajón, que es ¿cómo empezaste en el mundo del arte? ¿Cuáles fueron tus acercamientos, Sí, tus primeros pues mira, acercamientos? ya tiene bastante tiempo de eso. Rápido te cuento. Desde chico me empezó a llamar la atención, sobre todo la música, porque en mi familia mis papás siempre se dedicaron un poquito a eso. Tenían un grupo versátil y quieras o no, siempre estábamos en contacto, directa o indirectamente, con eso. De ahí empezó mi interés sobre lo que es la música. Me iba de vez en cuando a escucharlos ensayar, porque unas veces me llamaba la atención, otras veces se me hacía bastante tedioso. Las veces que yo me sentía motivado, iba, escuchaba, pero solamente eso. Era escuchar y ver. A lo mejor sin quererlo estaba uno aprendiendo algunas cosas, pero esos fueron yo pudiera considerar que fueron mis inicios. El hecho de tener algo que me pudiera motivar o que pudiera despertarme el interés. Pero después de eso, el grupo, por circunstancias ajenas, pues se desintegró y cada quien ya de mis papás se dedicaron a otras actividades porque pues siempre hay que estar buscando la forma de vivir económicamente. Y yo me desconecté totalmente de eso, como unos 4 años, hasta que surgió algo que prácticamente me obligó a acercarme a ello, que fue un festival en una escuela primaria, en la escuela primaria donde yo estaba, que era aquí la Benito Juárez. Entonces se pedía, anteriormente casi se obligaba a todos los alumnos a tener una participación, siempre en el Festival del Día de las Madres o Festival de fin de curso. Y sinceramente yo, para bailar, nada. Sí. Y para declamar menos, porque a veces me habían dado aprender unas declamaciones y siempre quedaba mal, se me olvidaba o me trababa y hasta ahí. Entonces yo buscaba otra actividad que no me causara o generara tanto estrés. Y fue cuando mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no tocas una cancioncita ahí? Yo estaba apenas en primero de primaria. Y le dije, no, pues si por favor tú me la enseñas, yo con todo gusto y con eso me libro y ya. Entonces me empezaron a enseñar una canción infantil y ahí vi que sí tenía un poco de aptitudes porque no le batallé mucho. En unos 3 días yo ya había sacado la canción y ya estaba listo para tener mi participación. Entonces yo creo que ese fue mi primer acercamiento con lo que viene siendo actividades artísticas o de alguna forma el arte dentro de una edad muy temprana. ¿Esta canción la aprendiste en piano? Sí, fíjate, fue en piano, aunque hubo una limitante. Para transportar un piano hacia la escuela, pues estamos hablando de hace bastantes años.
los pianos son bastante pesados, entonces ni siquiera existían como tal los sintetizadores ahorita, sino que eran los denominados órganos, aquellos órganos Hammond de doble teclado, y se optó por eso. O sea, yo me lo aprendí en piano, pero hubo que llevar un órgano que era lo más fácil de transportar ahí. Entonces se llevó el órgano, que también se necesitó una camioneta nada más para llevar el órgano, la participación. Y eso fue ya de ahí para adelante. Yo empecé con ese interés en, bueno, pues ahí está, voy a ver si puedo sacar otra cancioncita más, y todo eso. Pero sí, efectivamente fue en lo que viene siendo un piano, y en este caso, bueno, ya se desarrolló en un órgano que pues como tal es el mismo funcionamiento, diferentes sonidos. ¿O eres multiinstrumentista o...? No, fíjate que ahí hay que aclarar eso. Yo, aunque vi siempre ejecutar diferentes instrumentos, yo vi batería, cómo se ejecutaba el bajo, las guitarras, etcétera, nunca me llamó la atención el hecho de aprender a tocarlos, porque cuando yo tuve ese primer acercamiento ya con un teclado, vi que era mucho más fácil crear música con las dos manos en un piano que agarrar una guitarra o hacer armonía o hacer requinto, o en un bajo nada más pues hacer base y llevar un ritmo, y igual la batería. Siempre me llamó más la atención lo que viene siendo piano, sintetizadores, teclado, por el hecho de la versatilidad para crear, como que ya siempre iba perfilado a eso, una creación musical. Okay. Cuéntanos sobre cuál fue tu formación. Nos platicabas que eres ingeniero. Sí. Cuéntanos por qué la decisión de estudiar la ingeniería. Mira, pues después de que yo terminé, obviamente, los estudios básicos, aquí llegamos hasta preparatoria, hubo también un periodo largo de tiempo en donde yo me desconecté de lo que viene siendo la música, a lo mejor no por decisión propia, sino porque así se requería. Estudiarte te requería algo de tiempo, y cuando eres niño prefieres invertir lo poquito que tienes en jugar que en dedicarte a estudiar. En esa cuestión no nos presionaban tanto de que debes estudiar o algo así. Y la segunda es porque no siempre hubo un instrumento. Después de que terminó eso del grupo, bueno, los instrumentos por falta de uso, unos pues quedaron en completo estado o mal estado y ya no funcionaban como tal, como viene siendo la guitarra, y unas nunca las desafinaron y por ahí ya hubo problemas con el puente y todo eso. La batería pues de alguna forma sí estaba ahí, pero no me interesó mucho, y pues no hubo ya más órgano ni teclado. O sea, los que estaban sufrieron averías y estaban descompuestos y ya no pudimos usarlo. El piano que estaba ahí en casa de mi abuela, pues ya más del 30% de su estructura pues quedó, que se la comieron la polilla, ya no era funcional tampoco. Y yo seguí pues haciendo mi vida normal. No tuve acercamiento a la música como desde los 8 hasta los 14 años. Y me empezaron a llamar la atención también otras actividades. Soy ingeniero en teleinformática y tuve la fortuna de que de pequeño uno de mis tíos me empezó a prestar una computadora. Cosa rara, porque aquí en Tonaya y alrededores era bien difícil tener acceso a una computadora. Te estoy hablando de computadoras demasiado viejitas, de esas que usaban todavía sistemas operativos como el MS-2 y donde usabas discos flexibles. Tuve ese acercamiento hacia ese tipo de tecnología y me empezó a llamar la atención también. Entonces, posteriormente, ya como de los 14 años en adelante, sí tuve otra vez acceso a lo que viene siendo un instrumento musical, porque me regalaron un teclado pequeño, un sintetizador. Y de ahí fui combinando, a aprender un poquito lo que viene siendo la lectura de música, como desarrollar algunos métodos, ya como es el Beyer, que es para iniciarse, y otros dos, y combinándolo con diferentes actividades. Una de ellas era aprender lo que viene siendo el área de la computación, porque aunque no estaba estudiando, yo por mi cuenta me gustaba experimentarle un poco. Donde me atoraba le preguntaba a mi tío, como él sí tenía un poquito más de formación en eso, y ahí la llevé. Total que cuando yo terminé la preparatoria,
Me gustaba mucho eso de la creación musical y le intenté entrar a una escuela de música, nada más que me topé con que pues aquí a lo cerca no había nada. Lo más cercano era Guadalajara y pues para desplazarse hasta Guadalajara era un rollo grande, porque ahorita relativamente está más cerca por el acceso en carretera, pero antes podías hacer hasta 4 o 5 horas, siempre eran 2 carriles y era un rollo llegar hasta allá. Y pues uno que iba de pueblo, pues se le complicaba más, era un ambiente totalmente diferente. Aún así, empecé a investigar todo, cómo era el acceso a esa carrera, qué ofrecían para ti. Y había diferentes perfiles, a lo mejor no tanto como hay ahorita, pero una de esas era composición. Y dije, pues a mí eso me llama la atención mucho, voy a ver si puedo entrar. Yo saqué, como se dice normalmente, ficha para hacer mi examen, pero llegando allá me topé con que no era tan fácil como yo pensaba, porque yo tenía que haber tenido un bachillerato en música y yo pues lo que había hecho un bachillerato general, cosa que no me daba acceso. Entonces me dijeron, sabes que definitivamente una licenciatura tú no la puedes cursar, porque es un requisito de que vengas con un bachillerato técnico aquí en lo que viene siendo orientación en música. Y pues el bachillerato es echarse otros 3 años. Y pues se me hacía mucho. Total que dije, bueno, si no es aquí en Guadalajara o aquí en Jalisco, voy a ver en otros estados a ver si se puede. Y fui a la escuela allá en Nuevo León y pues prácticamente fue lo mismo. Se necesitaba eso del bachillerato y aparte te ponían las trabas. Bueno, es que eres foráneo y aquí le damos preferencia a los egresados de la Universidad de Nuevo León y pues no te vamos a decir que no puedes entrar, sí puedes entrar, pero solamente hay 2 lugares disponibles para foráneos y claro, tienen que competir y si entras te tienes que ir a bachillerato y de bachillerato pues ya puedes emigrar a lo que viene siendo la licenciatura. Total que fue complicado tanto por el desgaste como por lo económico, porque mantenerte en otro lado y a la par estudiar pues requiere mucho esfuerzo y aparte la carrera de música, para los que ya la han hecho, saben que es de dedicarle todo el día prácticamente. Si no estás en teoría, estás en práctica y eso merma mucho. Y de ahí vino la decepción de no poder hacer esa carrera que yo quería. Y total, bueno, tuve que tomar una decisión. Bueno, si no es esa en primera instancia, ¿cuál otra me puede igual dar satisfacción? Y decidí irme a una ingeniería relacionada ya con más a tecnología, que era la de teleinformática. Y bueno, me resultó porque más adelante, más a futuro, pude combinar las 2 actividades, tanto el haber aprendido un poco de tecnología como haber estudiado ya por mi cuenta lo que es música. Ahorita platicábamos sobre la carrera esta de música que se abrió aquí en Autlán, en el Cucsur. Ajá. ¿Tú le dirías como a los jóvenes en este caso que si ahorita que ya hay más oportunidades que antes aquí, por lo menos en la región, a las personas que están interesadas en estudiar música, tú les dirías que lo intentaran o que entraran a otra opción, ¿no? ¿Qué piensas? Mira, yo con toda seguridad les diría que si alguien tiene ese interés por lo que viene siendo profesionalizarse en cuestión al estudio de música, lo hiciera sin dudarlo. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo te podría decir? Es una fortuna para esta zona el hecho de contar con una carrera tan buscada en otros estados y que siempre se ofrece nada más en una capital y no en todas. Por ejemplo, si nos ponemos a ver en todos los estados, no precisamente hay una universidad para música. Hay estados que tienen que esos aspirantes o esos interesados se los tienen que pasar a otro estado que sí cuenta con esa oportunidad. Como es el caso de que si vas a la escuela de música en Guadalajara por parte de la universidad, vas a ver que hay mucho porcentaje de estudiantes que vienen de los estados vecinos para hacer su formación.
digamos que sí existen academias dentro de sus estados, pero unas con no tanto prestigio, otras a lo mejor sí, pero siempre estudiar en una escuela o una universidad pública como que te genera un poquito de más estabilidad en cuestión de si posteriormente te vas a dedicar a algo trabajando y tu título va a tener validez en otros estados, en otra parte, incluso fuera de México, como viene siendo la Universidad de Guadalajara, que está reconocida no solamente en México, sino en Sudamérica y también en Estados Unidos. Yo sí recomendaría obviamente tomar esa oportunidad. De hecho, tengo amigos que lo están haciendo, que ya eran músicos de profesión, pero no en formación. Y ellos tomaron esa oportunidad porque nunca habían tenido esa posibilidad de acercarse a una escuela porque había que desplazarse mínimo hasta Guadalajara. Y ahora amigos que son del Grullo, de Autlán, de acá de La Huerta o todo lo que viene siendo esta zona transvolcánica, tuvieron esa fortuna, cosa que a lo mejor muchos en nuestro tiempo, cuando las posibilidades de tiempo y forma nos lo permitían, nunca la pudimos tener. La escuela de música no es precisamente para personas que están egresando luego de preparatoria, sino que tú te puedes formar a la edad que te lo permita, el tiempo y las ganas, obviamente. En este caso, lo que veo es el ingreso que se dio en este anterior semestre, pues son personas que ya habían buscado anteriormente esa oportunidad y se había complicado y que la están aprovechando. Y yo siento que eso va a despertar el interés también en ya personas más jóvenes que quieran perfilarse o tener una continuidad, meterse a esa escuela. Siempre les van a decir a lo mejor que estudiar música es perder el tiempo o es una mala inversión, pero bajo mi punto de vista el tiempo lo puedes perder en cualquier carrera. El tiempo lo puedes perder incluso haciendo o simulando que siempre estás ocupado. ¿Por qué? Porque lo que te va a quedar de estudiar algo es, en principio, tiene que darte satisfacción para motivarte a realizar esa profesión. Entonces, si no la tienes, aunque salgas egresado de la escuela de medicina, que es de las que tienen mayor prestigio, pues estás perdiendo el tiempo porque te estás engañando a ti, que estás haciendo lo que no te gusta simplemente porque es una carrera que tiene prestigio y que a lo mejor económicamente sí te va a remunerar, pero espiritualmente no te va a llenar en ningún aspecto. Definitivamente recomendar a alguien entrar a esa escuela si tiene las ganas y la posibilidad, completamente. Yo creo que va a haber un antes y un después ahorita que está la carrera, porque por ejemplo muchos, me voy a incluir entre este grupo de personas, muchas personas que no vamos a entrar a la carrera, que de alguna manera nos dedicamos a esto, sí. Nos vamos a quedar atrás de muchos aspectos y a lo mejor también en cuestiones de que es probable que suba la calidad de músicos aquí en la región y pues también nosotros nos vamos a quedar un poquito atrás o podemos llegar a mejorar también, pero a nosotros más como autodidactas o buscándoles por nuestro lado nos va a tomar más tiempo llegar a esos niveles que pues a ellos que ya van con una formación más elaborada, ¿no? Sin duda, yo creo que sí. Mira, ese es un punto importante. La calidad musical de quienes se están formando obviamente va a subir. ¿Por qué? Porque van a tener a personas especializadas en la materia que los estén guiando, que les estén corrigiendo técnica, que les estén enseñando muchas cosas que a lo mejor nosotros nunca vamos a llegar a saber, o si llegamos a saber, pues necesitaríamos un orientador para poder dominarlas. No es lo mismo estar viendo un tutorial muy generalizado a que un maestro te esté solventando esas necesidades específicas que tú tienes, de que te falla algo y hay que corregir eso, porque no a todos nos falla lo mismo. A personas que tienen habilidades para la técnica y otras a lo mejor para la lectura. Es una cosa que pues va variada y va dependiendo de cada alumno. Entonces sí, la calidad de ejecutantes, de músicos va a subir mucho. Como tú dices, puede ser que a los que nos dedicamos
a la música, pero no tuvimos una formación profesional, nos van a superar. Eso es un hecho, yo creo que sí. Pero también cuenta mucho, para mí, el músico que se forma a sí mismo tiene igual o mucho más valor que el que se forma en una escuela. ¿Por qué? Porque las ganas de aprender son las que motivan. Te voy a poner más o menos un ejemplo de lo que pasó en mi caso. Yo posteriormente, después de que salí de la carrera de ingeniería, seguí teniendo ese interés por la música, pero dije, bueno, ¿qué más puedo aprender? Obviamente que hay un panorama bastante amplio de qué aprender. Tú vas a ir orientando tu necesidad o lo que quieres aprender hacia lo que verdaderamente te interesa hacer. Vuelvo al área de la composición. Para mí fue complicado descubrir precisamente de cómo solventar esa necesidad de componer, porque tú sabes que para hacer una composición pues se requieren de muchos factores, y uno de ellos era contar con otros músicos que me apoyaran, porque yo decía, bueno, yo quiero componer algo, pero quiero que después se interprete para ver cómo se va a escuchar. Entonces voy a ver quién toca el bajo, la guitarra, la batería o determinado instrumento, porque yo solamente sé tocar el teclado. Y pues vi que dentro de la población no había muchos músicos, o si había, pues casi todos tocábamos lo mismo. No había una variedad de que pues músicos de guitarra, músico que porque le haya los ritmos en batería, percusiones, o un bajista. Era difícil conseguir a personas en diferentes instrumentos. Yo, en base a esas ganas de investigar, me fui metiendo y fui descubriendo que había unas herramientas novedosas para alguien que quisiera dedicarse a la composición, que te permitían hacer todo eso tú mismo, o sea, crear sonidos de diferentes instrumentos, aunque solo supieras tocar el teclado, musicalizar algo, una obra tuya. Fue cuando me topé con un protocolo que existe y todavía va a existir, yo creo, por tiempo, que se llama MIDI o que se denomina MIDI, que se te ayuda, bueno, pues a controlar lo que viene siendo instrumentos virtuales, y ahorita hablamos más o menos de ello, a través de un solo teclado y con canales independientes y con la posibilidad de ejecutarlos simultáneamente todos. Esa fue el descubrimiento de mi vida, porque al llegar a toparme con ello, dije, no, pues aquí está lo que yo estaba buscando siempre. Empecé a ver que pues había limitantes, porque para poder desarrollar eso había que tener equipo, y un equipo que en esos tiempos pues no era nada barato. Tenías que invertir en un equipo de cómputo, tenías que invertir en una tarjeta de sonido, porque pues las que traían las computadoras eran bastante elementales. Tenías que invertir en un teclado que se le denominaba controlador, y tenías que invertir en una interfaz que era lo que iba a digitalizar el audio para poder después ponerlo o reproducirlo. Pero todo eso fue por las ganas que uno mismo tenía. Quizás si yo hubiera sido una persona que estaba en formación o que me formé profesionalmente en un conservatorio, en una escuela de música, pues simplemente hubiera conformado con lo que me hubieran dado y hubiera dicho, ya salí la carrera y pues ya sé, ya ahora sí vamos a tocar, etcétera, etcétera. Pero siempre el valor de un músico que se forma autodidacta o que le lucha por serlo, generalmente tiene para mí más peso, porque se topa con tantas trabas y desarrolla tantas cosas que si tú compararas a un egresado con alguien que ya lleva bastante tiempo dedicándose a eso y peleándole, luchándole, enseñándose, quizás estuvieran a la par. Y muchas veces ese músico que se forma autodidacta puede llegar a superar al que se forma en una escuela. Obviamente que no estoy demeritando a alguien que vaya a estudiar una licenciatura, pero todo tiene que ver con el interés y con las ganas. Sí. Y de ahí que yo descubrí eso, y pues de ahí para adelante fue
fue como lo que me ayudó a desarrollar esa habilidad más de la composición. ¿Tú has practicado alguna otra disciplina artística, aparte de la música? En un principio sí, en un principio le di por el dibujo, yo empecé con el dibujo. De hecho, yo cuando estaba pequeño dije, no, pues yo quiero ser un dibujante o yo quiero ser pintor, y tenía mis libretas y mis cuadernos de dibujo, pero un día llegué a ver que ya no avanzaba de donde estaba. Y fue cuando ya decidí más bien lo de la música. Pero sí, fíjate, casi todas las personas que les gusta el arte empiezan a tener interés por toda la actividad artística, ¿sí? Desde la fotografía, la pintura, el dibujo. Nada más sí hay una excepción, yo al baile sí nunca tuve ni gusto ni aptitudes. Yo creo que ahí sí es una excepción. Pero las otras actividades sí tuve que experimentarlas. Cuéntanos sobre cuáles son tus influencias e inspiraciones ahorita al componer. Bueno, aquí sí está más complicado. En cuestión de composición, creo que te puede influir todo tu entorno. No nada más compositores famosos o compositores de moda. Porque componer viene siendo una forma de expresión personal. Digamos, es como en toda actividad artística, lo que vas a crear como obra viene pues del interior. Obviamente te puedes basar a lo mejor en algunas técnicas de alguien más, que me gusta cómo toca el piano fulanito y me gusta cómo tiene los matices, las canciones que hace otro compositor, etcétera. Pero a fin de cuentas, si tú basas tu composición en una copia de alguien más, pues no sería como tal una composición, sino que ya estarías haciendo como una imitación o una artesanía de algo. Yo sí puedo considerar que tuve a lo mejor la influencia en composición, pero en general de un entorno. Yo siempre estuve abierto a escuchar cualquier género musical, nunca menosprecié ninguno, porque en el entorno era lo que yo podía escuchar. Tenía amigos, primos o familiares que les gustaba lo que viene siendo la música popular norteña, la música de mariachi, la música grupera, y otros tantos que les gustaba ya de edad más avanzada, que les gustaba la música clásica, etc. Entonces siempre estuve abierto a escuchar todo, porque todo género yo siento que tiene algo muy bueno y algo rescatable. Incluso a veces que oigo que se quejan del reggaetón y todo eso, pues en ocasiones sí tienen razón, porque hay unos géneros que muestran lo peor del género, pero hay otros compositores o otros artistas que siempre rescatan ese lado. Entonces yo no estoy influenciado exactamente por un solo compositor o por un solo género o por un solo tipo de música. Me gusta ser como alguien que analiza, más bien analiza una canción y dice, pues esta me gusta por tales y cuales detalles, esta otra me gusta, aunque sean de géneros totalmente diferentes. Quizá en la práctica no tenga tanta habilidad para desarrollar todos los géneros a la vez, pero sí los puedo apreciar y sí te pueden llegar a nutrir para hacerte una composición que lleve pequeños aspectos y pequeñas técnicas de todas ellas. No te podría decir un solo compositor a la vez o un solo género, sino que más bien prefiero analizar, nutrir y después yo todo eso convertirlo en algo ya bajo el estilo propio de una obra o de una composición. ¿Cómo es tu proceso creativo, en este caso de composición? Digamos que una composición no siempre, en cuestión musical, desconozco precisamente en otras áreas, pero en cuestión musical, una composición de música popular nunca va a nacer o nunca se va a repetir los mismos pasos, porque nunca van a surgir de la misma idea, ni en el mismo entorno, ni bajo el mismo estado sentimental que tú tengas. Pero si tuviera que generalizarlo, primero tienes que encontrar una
una idea a desarrollar. En este caso puede surgir de una frase o puede surgir de una situación, de múltiples cosas diferentes. Cuando yo llego a capturar esa idea que tengo, empiezo a hacer mis borradores, por así decirlo. Si me llega a lo mejor una secuencia tonal o una melodía, la guardo. Todo lo tengo que guardar, nada estoy desechando. Todas las ideas, siempre traigo a la mano un teléfono con un grabador a lo mejor de audio, para, aunque sea silbando o tarareando, dejar grabada esa idea. Y si es una idea que llega en forma textual o una letra, lo mismo, anotarla y dejarla. Siempre dejarla y no tratar de forzarla a desarrollarla en ese mismo instante, porque así no va a fluir. O más bien vas a estar frustrándote mucho. Entonces llegan pequeños trocitos a lo mejor de lo que puede ser al final una obra, los capturas, los dejas y te olvidas un buen rato de ellos, porque eso te va a ayudar a que no tengas o no quieras sobreexplotar esa idea. Por ejemplo, si hoy se me ocurre algo, lo dejo guardado y lo vuelvo a ver hasta la siguiente semana, porque ese periodo de reposo me da una capacidad de apreciarlo después, en donde yo le puedo sacar todavía más ideas a esa idea principal que tuve. Ya después de que llego a tener algo más sólido, empiezo a acercarme ya a un instrumento musical, porque todo esto que te hablo es mental. Yo no agarro un piano o una guitarra o un instrumento como para, si voy a componer, me voy a sentar aquí y voy a dar unos tonos y a ver qué se me va ocurriendo y le voy poniendo letra. Más bien lo hago de la manera que ya les expliqué, y ya que tengo algo más sólido, empiezo a tratar de traducirlo en un instrumento musical, en este caso para mí el teclado. Y ya armando lo que viene siendo una base o una maqueta simple, que viene siendo ya la letra con su melodía acompañada de unos acordes, empiezo a desarrollar ya un poquito más la pulida de la obra, que viene siendo recortar algunas frases que veo que están muy repetitivas, quitar palabras, poner algunas otras en diferentes sinónimos, y de nuevo vuelves a dejar esa obra abandonada, la dejas por otra semana quizá y no te vuelves a acercar a ella porque no resulta. Tienes que dejar que esa idea salga a tu cabeza para poder volver a apreciarla y darle esos toques finales, a lo mejor previos a ya una instrumentación. Eso sería en mi caso, y afortunadamente, como lo que te estaba comentando anteriormente, con toda la posibilidad tecnológica que hay hoy en día, puedo tener acceso a secuenciadores, a instrumentos virtuales que me sirven como para instrumentar un tema o una creación y no quedarme simplemente en acordes, sino que ya desarrollar un poquito más. Si va a ser una canción quizá que es instrumental solamente, bueno, tengo la posibilidad de elegir todo tipo de instrumentos para realizarla, desde cuerdas, violines, chelos, flautas, pianos, obviamente a los que yo económicamente jamás pudiera tener acceso, que son pianos de un sonido fino y claro, pues los consigues de forma virtual y prácticamente se van a escuchar igual que como si los hubieras capturado en un estudio. Ese, digamos que es el proceso que yo llevo para tener una obra, pero no siempre se repite, no siempre es en ese mismo orden. Generalizándolo sería así, pero hay canciones o hay composiciones que te nace a lo mejor primero la letra o gran parte de la letra, o a veces tienes una idea de una melodía y casi te llega en su totalidad y ya después la desarrollas, o incluso me ha pasado que primero empiezo a pensar en los arreglos musicales y hasta el final llegaría a lo que viene siendo una definición ya más clara de lo melodía y letra. No siempre inicias, como se dice, por el principio. A veces llegan ideas que prácticamente empiezas de la mitad hacia atrás o casi del final hacia atrás. Cuéntanos
sobre tus aspiraciones. Mira, en cuestión de composición, yo creo que si nos está escuchando alguna persona que tenga interés o que ya se dedique a ello de forma, pues no profesional, obviamente, porque los profesionales ya sus aspiraciones van muy diferentes a lo que viene siendo los que estamos iniciando, pero si me escucha alguien que está ahí, yo creo que vamos a coincidir. Una aspiración que tiene un compositor siempre es inmortalizar una de tus obras. En cuestión de composición no es igual a los otros perfiles de arte. Aquí primero, para lograr algo, tienes que tener una biblioteca de creaciones, por así decirlo, y a tener un catálogo de obras no tan corto, porque a lo que te vas a dedicar es a ofrecer. Ahorita las posibilidades de la tecnología te permiten ofrecer canciones a diferentes agrupaciones o artistas a través de redes sociales, de WhatsApp, no precisamente ir a seguirlos a un evento o darles un disco en la mano. Porque, haciendo un paréntesis, ese es un error grande que cometemos los compositores en nuestros inicios, que vamos y ofrecemos una canción en un disco, a lo mejor en un baile, a alguna agrupación que viene, que nos llama la atención, y le decimos, esto es mi música, escúchala, y casi estamos seguros que al otro día nos van a llamar, qué chingón está tu rola, y la vamos a grabar en 2 meses. Y no es así. Cuando te metes en esto te das cuenta de que ellos son los últimos en la selección de temas, en donde ellos simplemente son, la mayoría de veces, trabajadores más de alguien que es el dueño del proyecto, y que como tal ese dueño del proyecto es el que puede decidir, o que tiene su director artístico, que él es el que dicta qué se graba y qué no se graba, y a quién le grabo. Inmortalizar es el deseo de alguien como yo en formación, pero está muy difícil. Está muy difícil porque tienes que llegar en el momento adecuado, a la agrupación adecuada, y esas dos cosas para coincidir a veces es muy complicado. Puedes tener un tema que tú hiciste y que tú dices, bueno, este tema está pero mucho mejor que las canciones que interpreta. Un ejemplo, toda la gente ahorita en composición está soñando con que le grabe una banda sinaloense, porque son las que venden más y son las que te van a dar mayor entrada de dinero. Mi canción está mejor que la banda, que las que interpreta la banda MS. Yo voy y se la doy a fulanito, el que canta, y le digo, esta es mi canción, y la va a oír, va a quedar deslumbrado, y luego me va a llamar y me va a decir que la van a grabar, y de ahí ya yo soy conocido, y también voy a tener entradas económicas grandes. Es totalmente un error, porque te das cuenta de que no es así el proceso para inmortalizar una de tus canciones, que con los que te tienes que dirigir son personas que ni siquiera aparecen nunca dentro de un show musical, que están en un escritorio y que ellos son los que manejan como tal el negocio, porque es un negocio. Grabar una canción, aparte de que tienes que llegar en el momento adecuado con la persona adecuada, muchas veces es suerte, y otras tantas, me voy a atrever a decirlo, son contactos, porque tú puedes considerarte a lo mejor con un ego muy grande, que tú compones mejor que todas las canciones que estás oyendo en el radio. No, es que las mías son mucho mejor. Pero te vas dando cuenta poco a poco de que, como en todo se mueve por contactos, me atrevo a decirlo, a lo mejor hasta un poquito de corrupción en el ambiente, porque si tú llegas a ser amigo de alguien que tenga la posibilidad de decidir sobre temas en grabación de un grupo grande, de un artista grande, él te lo puede tomar simplemente por la amistad que haya entre tú y él, y te puede dar tú puedes ser el favorito, y pueden descartar a muchísimos más que tengan más talento que tú, pero como tú lo conoces, tienes contacto, y mutuamente por ahí encuentran una forma de retribuir los favores, pues se va a casar el dueño de esa agrupación, o el director artístico se va a casar con esa persona, en cuestión de que siempre le va a estar pidiendo a él. Haga lo que haga, produzca lo que produzca, se va a grabar con él, y no va a haber posibilidad para muchos que se puedan dedicar a eso. Es algo muy complejo, es algo muy cerrado, y es un tema que se puede hablar de ello horas y horas.
Y de ahí de que los que nos dedicamos a esto como principiantes estemos siempre peleándole de que, bueno, voy a ir a ofrecer temas o pásame contactos de tal o cual agrupación para probar suerte. Y vienen las decepciones de que la mayoría de las veces nadie te toma, ni siquiera escuchan tu material. O sea, lo dejan archivado, te dicen muchas gracias por pasárnoslos, lo vamos a tener, luego te llamamos, pero eso nunca llega a pasar. Salvo de que tengas muchísima suerte y de que por X circunstancia el compositor base o los compositores del gremio de ahí, ninguno tenga un tema disponible. Es entonces cuando se le da posibilidad a alguien más que no son de los reconocidos. Bueno, no hay más, a lo mejor de los que me trajeron hoy o ayer, vamos a darle chance, vamos a oír algunos. Y después de que te seleccionan, bueno, vienen más trabas porque todos pensamos que cuando nos graban ya la hicimos, o sea, ya, económicamente voy a estar bien, me van a pagar bien porque es una agrupación grande y va a tener muchas reproducciones en YouTube o va a tener muchas descargas, etcétera. Y vienen otro aspecto de que tú vas a ver que en cuestiones de regalías, por así decirlo, pues el compositor es el que gana menos de todos. El compositor es el que jamás es mencionado. Si tú ves un video en un canal de música, vas a ver todos los créditos que hay ahí. Vas a ver quién hizo el video, cuál es la modelo que salió ahí, quién interpreta, la locación, etcétera. Y jamás vas a encontrar donde diga compositor fulanito de tal, porque nadie le da importancia al compositor. Entonces esa es una actividad bastante difícil de llevar a cabo a un nivel profesional, porque para meterte a ese gremio de las personas que ya son conocidas y que ya les pueden pedir temas, tienes que batallarle bastante, tienes que mover muchos contactos, tienes que invertir mucho tiempo, incluso mucho dinero, porque te digo, tienes que tener una biblioteca de canciones grandísima para ver cuál le puede quedar a cuál. Si te dicen hay oportunidad de que está grabando un grupo de rock, bueno, dentro de tu biblioteca, ¿qué tienes para un grupo de rock? ¿O qué tienes para una banda música sinaloense? ¿O qué tienes para un intérprete de pop? Mi aspiración es esa, llegar a poder colocar, pese a todas esas trabas, un tema, y que ese tema te ayude a abrirte las puertas para seguir ofreciendo más material con otras personas. Está muy difícil y sinceramente hay pocas personas que yo conozco que lo han logrado, pero veo que ya lográndolo se facilita muchísimo más, ¿sí? Porque ya te das a conocer con las personas de sellos discográficos, de agrupaciones, y ya figuras ahí. Mientras no logras eso, no figuras, no eres nadie, aun teniendo los mejores temas, jamás se te va a tomar en cuenta. Cuéntanos con esto del COVID, ¿qué tanto te afectó a ti en tu trabajo o en algunos proyectos que tuvieras? Fíjate que sí afecta un poquito. Antes de iniciar la grabación te comentaba que pues lo que vienen siendo las producciones musicales o las oportunidades que genera una producción musical en todas las agrupaciones de todos los géneros prácticamente se detuvieron. Sí hay artistas que todavía están produciendo. ¿Por qué? Porque son artistas de talla internacional y que no les conviene ser olvidados. Tienes que estar sacando material para que la gente los tenga presentes, aun cuando ese material no les esté remunerando nada en conciertos, ni en presentaciones, ni nada. Pero para llegar a un artista de ese calibre, pues es prácticamente imposible. Así es que a lo que nos perfilamos los que estamos como principiantes son agrupaciones de mediana estatura artística o de mediana estatura en difusión o de baja, que son los que están apenas iniciando. Y esas agrupaciones son las que quedaron prácticamente paradas. ¿Por qué? Porque no se les permite tocar en vivo, no se les permite hacer muchos eventos. Todos lados los están limitando. Lo único que les permiten es pues lo que se puede hacer a través de redes sociales, pero ya no puedes ofrecer material en estos meses pasados y quizá a lo mejor en parte del año que venga,
porque no hay una producción para ese tipo de agrupaciones. No les conviene grabar porque no van a sacar lo que invirtieron. No va a haber presentaciones, no va a haber bailes, no va a haber eventos. Cuéntanos cuáles son algunos planes a futuro que tengas o algunos proyectos. En cuestión de proyectos, yo creo que me gustaría hacer una labor, así como la que tú haces en este proyecto que tienes de motivarte, hacer una labor un poco más, a lo mejor no tan abierta, más específica a personas que estén interesadas en conocer, que sean compositores, que tengan la facilidad de tocar algún instrumento, principalmente un teclado, y quieran saber un poquito más del tema, de lo que viene siendo secuenciadores para poder crear sus obras, manejar lo que viene siendo ese tipo de protocolo MIDI, incluso manejar los programas que ya hay para producción musical en ese aspecto, pues tratar de compartir un poquito. Yo tengo, afortunadamente, dentro de estos años que me he dedicado, tengo una biblioteca de sonidos virtuales bastante amplia. Te diré que pudiera superar los 300, 400 gigas. Entonces, para alguien que tenga la necesidad de crear, uno de mis proyectos es hacer algún tipo de orientación, ya sea personalizada o a lo mejor en algún tutorial, para que no batallen tanto, porque a mí me costó cerca de 4 o 5 años el medianamente dominar todo eso por la falta de acceso a la información. Entonces, tener todo más fácil o facilitarle más a alguien que tenga ese interés o esa inquietud, de decirle, mira, no está tan complicado, es así y así, y con esto que tengas la vas a hacer, y ya lo demás depende de tu creatividad, pero sí darles una orientación un poquito más breve, sin que le batallen tanto, porque verdaderamente cuando desconoces las cosas te tardas muchísimo en ordenarlas, cómo va la secuencia para poder hacer lo que viene siendo música a través de instrumentos virtuales. Ese sería uno de mis proyectos. Y pues el otro es lo de siempre, seguir creando y nunca detener esa creación musical. Siempre estar pendiente por hacer obras musicales, diferentes, no sé cómo te podría decir, como diferentes incursiones dentro de esa misma área. Ahorita me estoy dando la tarea de investigar convocatorias de concursos, todo ese tipo de cosas, como enrolarme más en ello, para tener no tanto satisfacción de que puedo participar y ganar, sino para generar más experiencia, para tener o con una comparación con gente que se dedica a lo mismo y a ver dónde estoy, si estoy apenas iniciando, si ya me puedo considerar intermedio, etcétera. Eso serían, yo creo, que parte de los proyectos en cuestión de musicales. A futuro, espero que no sea un futuro muy, muy extenso, pero sí, si alguien está escuchando y tiene ese interés por lo que viene siendo los instrumentos virtuales y asesoría, no soy un experto, pero asesoría en lo que es iniciación en manejar ese tipo de cosas, con gusto se puede acercar. Incluso les dejo aquí mi número para si quieren contactar por WhatsApp, con mucho gusto los puedo apoyar. Es el 341-111-6026, y ahí dudas obviamente de principiante las podemos resolver, incluso apoyando a que ustedes puedan montar un estudio pequeñito para producción musical en casa, que les aseguro no es muy costoso, y si ya tienen computadora, bueno, ya se ahorraron un montón, porque eso viene siendo la mayor inversión. Ya lo demás está más accesible. Sí. Y bueno, aprovechando eso de las redes, como para las personas que quisieran escuchar parte de tu trabajo, ¿en dónde las pueden encontrar? No tengo un canal específico para difundir mi música. Te voy a decir por qué, así brevemente. Cuando te dedicas a la composición, todas las personas a las que tú les mandas tu trabajo te dicen, bueno, pero tus canciones son inéditas, nadie las ha escuchado, porque esa es parte importante. Te dicen, si ya la diste a conocer, bueno, no nos interesa tanto, nos interesa que nadie más la haya ni grabado, ni interpretado, ni difundido por ningún medio, para que sea más atractiva, para que yo como intérprete, como artista que la va a grabar,
tenga la posibilidad grande de darle mi toque personal sin que se basen en alguna comparativa, de que es que ya la había interpretado fulanito y le salió mejor o le salió peor, etcétera. Tengo algunas canciones o composiciones en un canal de YouTube que está así como Fernando Cervantes, pero digamos que son composiciones a las cuales yo nunca las he promovido como para grabación. No son muchas, pero ahí hay posibilidad de escuchar algo. Pero las que tengo en colección como para dedicarlas a eso, no tanto las expongo así, sino que las guardo para estarlas moviendo, como te había explicado, así, mandando a diferentes agrupaciones, diferentes artistas. Es por ello que no tengo un canal como tal, como para mostrar lo que se hace. Y quien se dedique a esto, pues va a entender que siempre es un requisito que te van a pedir, casi de ley. Oye, sí, mándame material, pero que sea inédito, que no te hayas puesto a difundirlo a través de redes sociales o etcétera, ¿no? Bueno, y ya por último, no sé si quieras darle algún mensaje a los que nos están escuchando sobre... Principalmente reiterar lo que les digo. Miren, en esta actividad, principalmente artística, muchas de las veces somos mucho egoístas, porque nadie quiere compartir lo que sabe. Porque dice uno, bueno, es que a mí me costó tantos años de experiencia y pues ¿cómo se lo voy a dar así nada más a alguien que venga y me pregunta, oye, ¿cómo le haces para esto? No, pues le ponen la mayoría de veces millones de trabas. Te lo digo porque me pasó. Yo cuando anduve investigando sobre instrumentos virtuales y secuenciadores y todo eso, me desplacé, llegué a ir hasta Guadalajara y a las casas musicales, oiga, pero quiero un secuenciador, pero ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y te decían... o te dicen simplemente lo elemental, no, eso está bien fácil, conectas esto con esto y ya, seleccionas un instrumento, es todo. Y pues nada más lejano de la realidad. Siempre es bueno compartir lo que sabes, no hay que tener ese miedo que alguien te va a superar porque tú le enseñaste y al rato él va a ser mejor que tú. Yo siento que compartir algo que tú sabes siempre te va a dejar enseñanza, porque aunque tú no lo creas, cuando estás compartiendo algo, esa actividad de estarle tratando de enseñar, a final de cuentas terminas aprendiendo muchas cosas tú, porque te topas con una problemática diferente a la tuya, porque te va a decir esa persona a la que tú estás asesorando, mira, es que a mí se me dificulta esto y esto, y a lo mejor son aspectos que nunca tomaste tú en cuenta y empiezas a querer darle solución y te topas con que estás aprendiendo algo más. A lo mejor son aspectos que tú nunca tomaste o que nunca se te dificultaron o ni siquiera te metiste en ellos, y bajo ese formato vas a conocerlos y vas a aprender un poquito más. Siempre el hecho de enseñar a alguien más también te deja un poco de enseñanza a ti, y pues dejar un poquito de lado eso del egoísmo por lo que uno medianamente ha llegado a dominar o ha llegado a aprender. En cuestiones musicales hay que recordar que cada quien tiene su forma de hacer las cosas, de que no todos lo hacemos de la misma forma, ni con la misma pasión, ni a lo mejor con la misma técnica. Unos a lo mejor podemos sobresalir por la técnica, porque somos unos virtuosos ejecutando y lo hacemos a la perfección. Otros quizá podamos sobresalir por esa inspiración, que aunque sea una melodía muy simple, es una melodía que puede llegar a transmitir. Y hay otros que tienen la posibilidad y la fortuna de dominar esas dos cosas, tanto técnica como esa alma para tener una interpretación de sus propias creaciones musicales. Y eso es, yo siento que lo mejor que te puede pasar como músico. No nos quedemos con lo que sabemos, siempre hay que tratar de compartirlo. Eso no te va a quitar no te va a hacer más pequeño musicalmente porque te van a superar, sino que al contrario, siempre la música se hace para compartir y no tanto para presumir, porque presumir pues se lo tenemos que dejar a las personas que verdaderamente fueron unos genios en este aspecto. Pero yo siento que en mi caso no es así, y tampoco soy de las personas que se guardan lo que saben para sí. Son muy pocas las personas que se han acercado a mí a preguntarme algo al respecto, pero siempre que lo han hecho, he tratado de compartir lo que tengo, de compartir lo poco que sé, y ahí está la posibilidad abierta para quien esté interesado en eso y esté iniciando,
lo puede hacer a través de redes sociales, comunicarse conmigo o a través del número que ya les había dejado. Y pues antes que despedirse también agradecerte el espacio, y nunca había tenido la oportunidad de hablar de actividad musical o actividad artística de la que yo me dedico o trato de dedicarme. Te agradezco ese espacio y también reconocerte la labor que estás haciendo, porque invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que me imagino no te va a remunerar ahorita en nada, y al contrario va a estar metiendo mucho, es de admirarse y es de aplaudirse. Y aquí en Tonaya no es una crítica, pero las personas en su mayoría no aprecian mucho actividades artísticas. Como que nos falta un poquito más desarrollar esa cultura de apreciar algo. Porque si dicen, se va a presentar una exposición de fulano de tal, es fulanito, el hijo de fulanito. No, hombre, pues, ¿qué vamos a ver? Todavía si fuera uno que viene de allá, de Guadalajara, a lo mejor, o va a tocar fulano, el hijo de fulano. No, pues esos que van a saber de música. Entonces, no se aprecia tanto el esfuerzo que se hace. Esperemos que las cosas evolucionen y con la oportunidad de esta escuela de música aquí en El Grullo vaya subiendo esa capacidad de apreciar y de darle valor a lo que viene siendo una actividad artística. Bien, pues muchas gracias, Fer, a ti también por aceptar y por permitirme grabar también aquí en tu casa. También hay que encontrar un espacio para grabar próximamente. Pero sí, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Te platicaba que de todos los que hasta el momento he entrevistado, tú eres el que tenía un poco menos de contexto, porque casi nunca habíamos convivido así. Sí, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho, aprendí un poco más de lo que haces y de lo que tienes pensado hacer próximamente. Me parece interesante. Pero muchas gracias, también muchas gracias a todos los que nos escuchan, que pues no son muchos, pero sí, esperemos lleguemos a más. No, claro. No, pues sí. Gracias a ti y gracias al espacio que abres para todos. Gracias y nos vemos el próximo sábado.